Venga, fenómeno. Bueno, pues nada, pues eso, pues de nuevo bienvenidos a todos. Y hay 40 asistentes, o sea que fenomenal. Y bueno, pues vamos arrancando, pero en plan como muy informal, ¿no? Un poco de que vayamos contando un poco el tema. Entonces, a mí la primera pregunta que se me ocurre un poco para ir arrancando es, ¿qué hace hoy una Revenue Manager en España en los distintos destinos, ¿no? O sea, cuando se levanta por la mañana, ¿qué es lo que hace? ¿Está parada, está en ERTE, está trabajando? Bueno, pues buenos días a todos. Un placer estar aquí con todos vosotros y compartir pues lo que son y lo que han sido nuestras experiencias estos últimos 9 meses, que han ido variando, porque los primeros 3 meses, cuando teníamos todos los hoteles cerrados, pues vivíamos una situación. Luego, cuando nos estábamos planteando a ver cuántos hoteles abríamos, vivimos otra realidad. Luego ya empezamos a abrir hoteles. En mi caso, pues como bien has dicho, Félix, yo estoy a cargo del departamento del clúster de ingresos para toda la zona centro de Barcelona. Entonces son 5 hoteles en Madrid, un hotel en Aranjuez, que para los que no lo conozcáis está a unos 60 kilómetros de Madrid, el hotel de Cáceres, que está a 300 kilómetros, y luego Lisboa. Entonces, bueno, dentro de estos hoteles, la mayoría, claro, en Madrid, pues todos urbanos, el de Cáceres, pues mucho más, y que ahora está desaparecido. Perdón, el de Aranjuez mucho más, que ahora está desaparecido, y los fines de semana, como tenemos spa, pues mucho leisure, y el de Cáceres pues también mucho leisure, sobre todo en verano, pues es muy interesante porque todas las personas o muchos viajeros del norte del País Vasco pues van a la parte de Andalucía, con lo cual hacen noche en Cáceres. Y después pues el hotel de Lisboa, pues que también es un mixto, allí tenemos poco más, pero bueno, sí que hay bastante corporativo y sobre todo leisure. Entonces, en cada una de las ciudades hemos vivido una realidad diferente. Hoy por hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues hoy por hoy, del equipo de 20 personas que somos en el departamento, porque llevamos, pues como digo, grupos, reservas individuales, channel, todo, pues somos 4 personas desde el inicio que empezó todo esto. Somos 4 personas que estamos en activo. Y hacemos básicamente de todo, ¿vale? Hacemos de todo, desde sacar factura, gestionar devoluciones, bueno, pues entrar reservas. Ahora estamos pues con todo el tema de las reservas de cenas de Navidad y de fin de año. Cotizamos los pocos leads que nos van llegando, porque nosotros de una media de 80-90 leads diarios, el mes de noviembre, por ejemplo, lo hemos cerrado con 70 leads en el mes para nuevos grupos, con lo cual imaginaros el poco volumen que hay de esto. Y luego pues lo que hacemos es que tenemos todas las centralitas de los 8 hoteles, los tenemos desviados a las 4 personas que estamos trabajando a través de los móviles, con lo cual pues es una faena para el cliente, porque cuando estamos en la oficina podemos identificar a qué hotel están llamando, pero ahora no lo podemos identificar, con lo cual lo primero que hacemos pues que cuando le preguntamos al cliente para dónde quiere la reserva, pues claro, el cliente se sorprende porque claro, yo estoy llamando a Cáceres, no, bueno, sí, pero entonces le tienes que explicar que estás en casa, qué tal. Entonces ya pues bueno, los clientes bueno, pues se adaptan, ¿no? De estas pues estamos gestionando entre 60, 80, el día que más 120 llamadas al día, entre los 4 que somos, y cerramos el mes pues con unas 1.300. Esto es de 9 a 5 de la tarde. Luego ya profundizaremos pues en cuáles son las tareas que hacemos específicamente de revenue y las que hemos dejado de hacer, pero a lo que voy es que ahora pues estamos haciendo de todo, o sea, lo que el día conlleva y se presta, así como inicio. Muy bien. Bueno, pues, oye, Félix, lo primero, muchas gracias por invitarme a compartir pues, con las 50 personas o 52 personas que están escuchando, y es un placer, como siempre, coincidir con Marta, que nos vemos en muchos sitios, pero uno no se cansa de estar con ella y de aprender mucho. Efectivamente, antes hacías mención a la iniciativa de Ahora Turismo, que salió en marzo y que fue la reunión pues eso, fue algo de que sabíamos que teníamos que intentar formar a mucha gente, a muchos profesionales que no lo iban a pasar bien durante el inicio de la pandemia, y que iban a estar en casa y que iban a encontrarse en una situación, en muchos casos, que no habíamos vivido, que ninguno había vivido, y que, bueno, pues el crear un hábito en
el tema de formación, nosotros que llevamos años detrás de ello, exigiendo la formación como algo fundamental y que sabemos que es una piedra angular, pues el poder estar esas 2 horitas que estábamos de 6 a 8 en Ahorraturismo con temas muy diversos, pues creo que la verdad es que fue un éxito y a mí particularmente me hizo ver que los profesionales del sector, cuando tienen que ser altruistas lo son, cuando tienen que colaborar, colaboran, y que había mucha gente que verdaderamente pues le vino bien durante ese periodo. Luego después ha habido muchas más iniciativas y que ciertamente es algo que creo que tenemos que intentar mantener. En cuanto a la realidad que nos toca, lo primero que uno tiene que hacer es intentar que todo lo que está pasando no nos afecte, ¿vale? Porque es verdad que tenemos a gente que está en un ERTE total, a gente que está en un ERTE parcial, a gente que igual nos está escuchando y que está en el paro siendo Revenue Manager, y a gente que quiere ser Revenue Manager y que ni siquiera ha entrado en el mundo laboral. O sea, tenemos todos estos perfiles de gente que tiene ganas de hacer cosas, que tiene ganas de aprender, que tiene ganas de entrar en el mercado laboral, y tenemos a gente que estamos o que están en su puesto de trabajo y que están perdidos y que estamos perdidos. ¿Por qué? Porque lo que nos ha venido a decir este drama del tema del COVID es que tenemos que trabajar de otra manera. Yo esto ya lo he dicho en algunas ocasiones. Hay gente que me dice, no, bueno, esto no va a cambiar, tenemos que operar de la misma forma. Yo creo que no. Yo creo que durante estos meses el que más y el que menos ha tenido que hacer una serie de, los que están trabajando, una serie de cambios de presupuestos, de empezar a trabajar con variables que hace año y medio, hace 2 años no estaban dentro de la costelera de una estrategia de revenue. Entonces, no podemos hacer lo mismo cuando sabemos que vamos a tener que darle, por ejemplo, más foco a los ratios de cancelación, que antes eran importantes, pero que es que han pasado a ser fundamentales. La calidad de las reservas, el saber que el on-the-book que tenemos, cuánto de fiable es, porque claro, si me afectan, el ratio de cancelaciones me sube por la variabilidad de los clientes, del perfil de clientes que tenemos, y tengo un pick-up de última hora que es el 80%, el 90% del resultado del cierre del día, pues es una variable que antes en muchos destinos no estábamos acostumbrados a trabajar y que ahora tenemos que enfrentarnos a ellos. En el mundo urbano esto puede ser normal. En el mundo vacacional la antelación de compra era lo suficientemente amplia en muchos casos como para que esto no te afectara, y la batalla estaba en otros sitios, los focos estaban en otros sitios. Ahora esto ha cambiado. Entonces, cuando hay alguien que me dice, no, esto se va a hacer exactamente igual, yo creo que se confunde. Entonces, digamos que la charla de hoy, yo lo que quiero es dejar 2 o 3 cositas para todos los que están escuchando, y es que el periodo que se abre y estéis en un ERTE, no estéis en un ERTE, estemos trabajando o vayáis a entrar en el mercado laboral, tenéis que pensar que tenéis que evolucionar, que esto nos va a tener, a los Revenue Managers nos va a obligar a evolucionar. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener que tener datos macroeconómicos y datos que antes no eran foco principal y que pasan a ser un foco fundamental. Y creo que aquí está un poco la clave de aquellos que tienen, de aquellos revenues que están operativos 100%, ¿no? El poder entender este mensaje e intentar cambiar algunas de las cosas que estábamos haciendo y que cambiándolas, nosotros al final somos una empresa de externalización de revenue management y llevamos muchos hoteles, llevamos cadenas, y lo que sí que hemos podido contemplar durante todo este tiempo es que haciendo cosas distintas dentro de la carga de demanda que tenemos ahora, están saliendo cosas. Hace poco sacamos el tema del Black Friday y me cabré muchísimo. He de decir que me cabré mucho, porque en una plaza como Benidorm, en la que nosotros tenemos muchos clientes en Benidorm, únicamente los hoteles que estaban aprovechando el Black Friday como ventana de compra eran los hoteles que llevamos nosotros, el Meliá Villaitana y un hotel de la cadena Santos. Los demás no habían hecho ningún tipo de campaña, ningún tipo de oferta. O sea, si hay una fecha en la que hay una ventana de compra, evidentemente iba a ser el Black Friday y el Cyber Monday. Si no la aprovechamos, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿a qué podemos aspirar, ¿no? Entonces, creo que es momento de encender bombillas y de aplicar cosas distintas.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Efectivamente todos, o sea, yo no soy un hotel, o sea que no tenemos hotel y efectivamente estamos cambiando todo lo que estamos haciendo, o sea, no tiene nada que ver. Y del Black Friday, joder, acabo de colgar hace media hora con un hotel de Canarias y me decía, hemos tenido el mejor Black Friday de la historia, ¿no? O sea que estaba encantado con el tema. Por otro lado decía, hemos retrasado la apertura al día 1 de febrero, ¿no? O sea que, bueno, Sí, sí. pero se está vendiendo para Semana Santa y para el verano, ¿no? Hay una cosa que me ha gustado, es el tema de mirar cosas que antes no mirábamos, ¿no? Y el otro día en un webinar alguien hablaba del Customer Journey y lo dividía en 5 etapas que eran Look, Book, y luego decía el Pre-Stay, In-Stay y Post-Stay o algo así, ¿no? Y entonces lo del Look Book me gustó mucho cómo explicar. La verdad es que en inglés a veces las cosas quedan más chulas y ahora lo que estamos haciendo es mucho look, sobre todo, ¿no? Y gestionar ese pequeño pick-up, ¿no? ¿Qué miramos ahora? Porque Google acaba de sacar alguna herramienta para ver cómo van las cosas. Luego están pues Mabrian o Mabrian, no sé cómo se pronuncia y tal. Mabrian, sí, Mabrian. Mabrian, ¿no? Hay mucha herramienta por ahí nueva que os da buena información. Marta, Vale. Bueno, en nuestro caso no estamos utilizando nuevas herramientas, pero bueno, sí que tenemos en cuenta pues todas estas nuevas tecnologías que están surgiendo. En nuestro caso, en el caso de Madrid, Madrid está sufriendo muchísimo, con lo cual nosotros estamos hablando de que tenemos unos niveles de ocupación, estamos cerrando con un 8, con un 10% de ocupación, y que lo que tienes en libros a futuro, pues estás hablando de un 2% si tienes tripulaciones o de 0,1. Entonces, hacer revenue management con estos niveles de ocupación es prácticamente imposible. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo pues, es mirar a la competencia, especialmente ver quién abre o quién cambia, si cambian precios. Las tarifas están bastante lineales o si no, se mueven a la baja. Y luego mirar puntos de equilibrio. O sea, cuando te entra una petición con un presupuesto muy cerrado y muy bajo, que en la vida te hubieras planteado coger, o sea, que ya sería un descartar absolutamente y que sabes que no hay posibilidad de ningún tipo de subida, pues entonces allí es cuando empezamos a hacer pues algún ejercicio de, a ver, qué pierdo y qué gano cogiendo el grupo, si lo cojo, si no lo cojo, qué precedente se va a crear con esta agencia si le cojo este grupo a este precio. Entonces, fuera de esto, otra cosa es poco. Sí que en Madrid, que hemos tenido pues, el cierre todo el mes de noviembre de todos los puentes y diciembre también con el Puente de la Inmaculada, pues sí que, por ejemplo, hemos podido hacer más yield en el Hotel de Aranjuez, porque claro, como es Comunidad de Madrid también, pues allí sí que hemos llenado. Entonces allí sí que es ver hasta dónde puedes alcanzar, y más allí que solo tenemos un hotel competidor, con lo cual si el otro está cerrado es que sabes que está lleno, con lo cual el resto de demanda te va a venir a ti. Entonces esa es la alegría más grande que tenemos, porque el resto es que trabajar con unos % de ocupación prácticamente no te permite hacer nada. Entonces sí que estamos apostando, como decía Chema, pues por todas las campañas que hay, donde la tarifa, pues bueno, sabemos que una bajada de tarifa no genera más demanda, pero bueno, a lo mejor incentiva, pues por ejemplo, ahora para las cenas de fin de año, como hay un toque de queda, pues bueno, pues ven a cenar al hotel y te damos una tarifa ridícula de 50 € para que te alojes en un hotel de 5 estrellas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, bueno, pues más que sabes que el hotel lo vas a tener abierto, con lo cual, pues bueno, si puedes llenar una habitación y lo que más te interesa es poder vender esa cena de gala que ya tienes prevista, pues bueno, pues mejor, ¿no? Y le das también, no hay nada más triste que entrar en un hotel y encontrártelo vacío. O sea, eso es lo más triste del mundo, con lo cual, pues bueno, pues ya que lo tienes abierto, pues bueno, aunque vayas a perder, pero perder menos, ¿no? Entonces, a nivel de herramientas, seguimos utilizando las mismas que teníamos.
Bueno, nosotros por nuestra parte sí que entendemos que el componente tecnológico y el componente de control de datos es fundamental. O sea, en general en todos los establecimientos. Seas una cadena, seas un apartamento, seas tal. Aquí seguimos pensando en España que invertir en tecnología es un gasto. Y nos lo gastamos en colchones, nos lo gastamos en tener las sábanas de más gramaje, en que la luz tenga tal o cual, pero no entendemos que controlar nuestros datos y gestionarlos nos va a hacer ser más eficientes en la venta. O sea, esto no lo entendemos. Y esto es algo que tenemos que cambiar. Entonces, el que manejes los datos, tus datos internos, ya era importante, era muy importante o era fundamental antes del 14 de marzo, antes de que entráramos en la pandemia. Entonces, aquellos que han hecho este viaje desde hace años y que han entendido que el controlar los datos, el ponerlos en valor, el gestionarlos, el saber quiénes son nuestros clientes, cuándo nos compran, el cómo mandarles el producto adecuado para que esa venta se realice en los precios en los que esperamos. O sea, cuando alguien ya ha hecho ese viaje, está mucho más capacitado y preparado para esta crisis y para el efecto salida que vayamos a tener. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que no lo estaba y hay mucha gente que sigue sin verlo. Bueno, pues aquellos que siguen sin verlos tienen que entender que, como he dicho antes, las estrategias de revenue van a cambiar y te van a exigir que lo que antes no te importaba, ahora es que para poder ser competitivo vas a tener que trabajarlo. O sea, el ser roñoso en el sentido de intentar hacer lo mismo, me da igual saber de mi cliente, no hacer nada de upselling ni de cross-selling, no tener preventa, el intentar conquistar a mi cliente para intentar trasladar, en vez de que sea un cliente, que sea un fan, algo que, por ejemplo, hay cadenas que ya estaban trabajando como Palladium y demás, ¿verdad? O sea, este tipo de conceptos tienen que calar muchísimo, seas el hotel que seas. Vuelvo a decir lo mismo, porque aquí siempre buscamos siempre el cómo me excuso para no estar dentro de lo que tengo que hacer. O sea, no, yo pienso que lo estoy haciendo bien y no creo que tenga que cambiarlo. Si haces esto ya es una mala solución. O sea, duda de lo que estés haciendo porque siempre será la posibilidad de que mejores. Como pienses que lo estás haciendo todo de lujo, ya te adelanto de que estarás cometiendo el primer error. Entonces, la gestión de datos es fundamental. El que tengas algo que te dé esos datos de una manera limpia para tomar las decisiones. Porque además, cuando tú tus datos los tengas lo suficientemente bien organizados, podrás cruzar orígenes de datos distintos. Hace poco salía una nota, o sea, salía un anuncio en el que el ministerio había sacado, bueno, pues una especie de data lake en el que van a tener cabida muchos datos del sector turístico para que los puedas trabajar. Eso está pensado para que tú tengas tus datos y puedas cruzarlos con esos datos que tienen otro origen. Hablabas de Mabrian. Mabrian nos da una información muy potente de las cargas de demanda con las que vienen los vuelos, el tráfico aéreo en destinos, con lo cual también es importante para poder cruzarlo con tus datos, para saber si resulta que en tu destino están operando o han metido un vuelo de noruegos y tu mercado o tu propuesta en el mercado noruego no existe, pues es que estás perdiendo una oportunidad de venta. Estás machacando en intentar vender por precio barato a lo mejor a un mercado como puede ser el mercado español, cuando tienes que intentar hacer campañas en mercado noruego. Entonces, si no conoces esos datos, nunca vas a llegar a poder aplicar ese tipo de estrategias. Y esa parte estratégica es fundamental en el nuevo revenue management que tenemos. O sea, no somos... a mí ya me habéis oído muchas veces que soy alérgico a todas aquellas personas que dicen que el revenue manager es aquel tío que sube y baja precios. O sea, no hay una mentira más grande que esa. Es mentira, absolutamente mentira. El revenue manager tiene que tener un concepto estratégico fundamental. Y todo esto que estamos hablando de datos y de datos externos entra dentro de esa estrategia, con lo cual tiene que formar parte de tu día a día. Y si no lo puedes conseguir o no lo puedes hacer, búscate la forma para que esto empiece a entrar dentro de tu engranaje. Porque las tomas de decisión con datos cambian totalmente. O sea, empiezas a hacer lo que en alguna ocasión hemos hablado, y es que pasas de ser un revenue manager a ser un cirujano del revenue, ¿verdad? Porque empiezas a poder ir metiendo mano justamente en aquellas palancas en las que vas a poder sacarle el máximo beneficio a tu negocio. O sea, que el dato es absolutamente fundamental, y el tema de la tecnología y de aportar tecnología, de meterte con la tecnología, es absolutamente necesario. Nosotros ya te digo que con la parte de RedTool
afortunadamente lo tenemos resuelto, y con Deep Upsell, que es este Machine Learning que ponemos en marcha con el tema de inteligencia artificial para los procesos de upselling, para poder registrar perfiles de comprador, de tal manera que cuando vas a hacer el check-in ya sabemos en un 90% de los casos que eres una persona que lo normal es que cualquier tipo de upgrading lo vas a comprar, pues este tipo de cosas ayudan, evidentemente. Yo la verdad es que iba por otro lado, pero ahora que hablas de herramientas, que también yo creo que es uno de los temas que hay que tocar, ¿nos amplías un poquito esa información? Y luego, Marta, que nos cuente un poquito qué herramientas estáis utilizando para aplicar esa estrategia, que me parece fundamental, efectivamente, aplicar una estrategia. Sí, en el tema de RevTool es nuestro RMS, es un RMS que tenemos en MyRevenue, pero que además está abierto también y que hay muchos hoteles que lo tienen y que lo gestionan. Estamos conectados con los principales PMS y lo que hacemos es crear todo el sistema de reporting que un Revenue Manager necesita, absolutamente todo. El page, la visión en tiempo real de los diferenciales en los principales KPIs, la intermediación, cómo funciona, varios tipos de pickups, es decir, es el Ferrari, ¿vale? Para que puedas ir viendo si te apetece conducir más agresivo, menos agresivo o cómo lo tienes que hacer. Tiene su propuesta de pricing y tiene su propuesta además de la parte de distribución, de los cierres preventivos y una serie de cosas. Aún así, cuando alguien me pregunta, porque yo comercializo mi herramienta, comercializo RevTool, pero cuando me dicen, oye, quiero conectarla al channel y hacer la automatización, digo, no creo en la automatización. O sea, me niego a pensar, no, es que el factor humano, digo, mira, el factor humano es justo lo que va a hacer diferente esa estrategia. Porque hay muchos ratios y hay muchos procesos que evidentemente una herramienta, un RMS te lo va a poder dar. Pero poner el piloto automático, en algunas otras reuniones que he oído, vamos a poner el piloto automático, pues no contéis conmigo. O sea, no contéis conmigo. Creo que hoy por hoy el Revenue Manager, la figura del Revenue Manager tiene un know-how y tiene la capacidad de aportar ciertas cosas que lamentablemente ningún RMS está capacitado para hacerlo. Y si los RMS funcionaran de manera automática tan fantásticamente bien, supongo que serían capaces de haber hecho una estrategia potente durante todos estos meses de pandemia que tenemos. Y lamentablemente creo que no va por ahí la película. Entonces, pongamos a cada cosa en su sitio. Una cosa es que la tecnología nos ayude y otra cosa es que el factor humano marque también la diferencia en este tipo de cosas. En RevTool lo tenemos así lo hemos parido y así intentamos hacer las cosas. Y lo que os hablo o lo que te hablaba de la parte de Deep Upsell es una herramienta de inteligencia artificial en la que hemos buscado muchos patrones de comportamiento de clientes de muchas cadenas y de muchos hoteles a nivel de buscar perfiles. Es decir, no es que seas de una cadena o de otra, es que tú tienes un perfil de comprador. La herramienta lo que va haciendo es viendo cada vez más y aprendiendo sobre esos perfiles, y lo que hace es que cuando lo conecta a un PMS de tu hotel y engancha el perfil de tu cliente con los datos que barajamos, automáticamente te puede decir si ese cliente es más susceptible o no de que le puedas vender algo más. ¿Y qué significa eso? Que desgastas menos a tu gente y que eres más efectivo en las campañas de upselling. Marta, perdón, antes de que hables tú de las herramientas que utilizáis en Barcelona, Eleonora ha publicado algo, pero solo para panelistas. Los demás no lo leen. En cualquier caso, lo guardamos y lo preguntamos luego, que es un planteamiento interesante. O si no, si puedes copiarlo y publicarlo para todos panelistas y participantes, estupendo. Y si no, lo hago yo ahora. Venga, Marta, ¿qué herramientas utilizáis y eso? ¿Y cómo ha cambiado la forma de utilizarlas? Nosotros en Barceló todavía no estamos utilizando un Revenue Management System. Se está ahora en proceso de configuración de una herramienta que se ha creado en la casa a través de Power BI. Entonces ahora estamos justamente en el proceso pues, de configurar pues, todo lo que es el COMSET y todo lo que son las fuentes que van a dar las recomendaciones. Entonces, por ese lado, todavía no puedo hablar porque estamos trabajando totalmente de forma manual.
manual. Sí que en mi periodo de Hilton he trabajado 11 años con Revenue Management, desde la época en que recibías las recomendaciones a través de una impresión y te daban los length of stay que tenías que veías cómo iba creciendo y lo tenías que imputar manualmente, pues ya hasta la versión tercera de la herramienta, con lo cual soy pro Revenue Management System total, y igual como decía Chema, no estoy nada de acuerdo con el autopilot. Igualmente que tampoco estoy de acuerdo con el override, el continuous override de la herramienta. O sea, si tú ves que la herramienta no te está dando las recomendaciones que tú necesitas y que por lo cual siempre tienes que estar yendo en contra de las recomendaciones que la herramienta te está dando, es que hay algo que la herramienta no sabe y que tú sí sabes y lo tienes que hacer pues para configurarlo, ¿no? Entonces, dependiendo de la herramienta y dependiendo de dónde esté el error, pues es necesario de que cada vez que haya una nueva herramienta, que haya un forecast validation, ¿no? Que tú hagas tu forecast por tu lado, que la herramienta te dé un forecast y que al final de mes compares a ver quién se ha acercado más, y donde no se haya acercado, que puedas identificar cuál es el segmento en el que estamos, en el que hablamos diferentes idiomas, y ver cómo está la herramienta configurada en ese segmento en particular para que tú le puedas decir o que puedas investigar qué es lo que la herramienta está viendo y o qué es lo que tú estás viendo y la herramienta no ves, ¿no? Entonces, por eso digo que si bien no soy partidaria del autopilot, tampoco soy partidaria del continuamente, porque lo he visto en ocasiones de que, bueno, la herramienta es que, fíjate, es que me da, es que todo el día es que no me sirve para nada, porque todo el día, claro, cuanto tú más estés overriding la herramienta, pues más diferente va a pensar el uno y el otro, ¿no? Entonces, pero bueno, me parece que hoy por hoy es que es imprescindible el tener un Revenue Management System pues como tu aliado. Es que es impepinable que es que tiene que haber uno, con lo cual esperemos que nosotros también en pocos meses pues podamos tener esa ayuda que ahora es vital. Sí, pues tela marinera, el desarrollar la herramienta e ir ajustándola, sí. A ver, un poco hablando yendo un poquito hacia el 2021, ¿no? A ver cómo va a ser eso, pero haciendo un resumen de indicadores. ¿Qué es lo que ha ocurrido en 2020 con el ADR, con la ocupación, con el RevPAR? Que sí que hemos visto algunos hoteles que han hecho, vamos, desde mayo el año de su vida. O sea, que ha habido algunos hoteles que les ha ido realmente espectacular, ¿no? Vamos, espectacular. Entonces, ¿qué sensación tenéis así en general o en las zonas que trabajáis de qué ha ocurrido con estos tres indicadores fundamentalmente y qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Porque, como decía Marta, pues lo de bajar precios y tal, pues eso es muy fácil, ¿no? Pero y Chema también comentabas el tema de si los nórdicos quieren comprar, pues no vamos a venderles a la mitad, ¿no? ¿Qué ha pasado y qué va a pasar en el 2021? Yo creo que a ver, nosotros tenemos muchos hoteles muy distintos. O sea, al final, el hecho de formar parte de hoteles individuales y de cadenas nos dan justamente una visión que antes, un poco, la pregunta que estaba haciendo Eleonora antes que comentabas, que le estaba viendo un poco, hablaba de cuáles son las ventajas de externalizar y luego un poco la governance de cómo entrar dentro o cómo podemos entrar dentro de una governance que ya está establecida con un revenue interno y cómo poder ayudar. Bueno, pues justamente una de esas ventajas que tiene una empresa como de Revenue es justamente la capacidad que tenemos de poder ver qué es lo que está pasando en destinos distintos, en conceptos urbanos, en conceptos vacacionales, en apartamentos, y ver cómo evolucionan o cómo han evolucionado de manera efectivamente totalmente distinta ante un mismo problema como ha sido el problema de la COVID-19. Sin duda, los hoteles de un componente urbano han sufrido muchísimo más y en ciudades principales, Valencia, Madrid, Barcelona, Bilbao, han sufrido caídas de hasta un 70-80% en la parte de ADR. Ojo, de lo que estamos hablando. Hablamos de hoteles que estaban vendiendo en 200 y pico euros y que se han comercializado a 60, 65 euros.
Y el nivel de ocupación, pues antes os dejaba un poco, Marta, esa imagen, y es que hablar de Madrid o hablar de Barcelona o de Valencia, hablar de ocupaciones del 15 o del 20%, no lo habíamos visto jamás en la vida. Entonces, igual que hemos tenido esto, era de prever por la tipología de lo que supone la pandemia, por la apertura digamos, del marco de la seguridad, de los destinos y demás, que los destinos de montaña, los destinos rurales, los destinos, digamos, con más concepto de aire libre y menos saturados, iban a tener un buen año. Y es verdad que lo han tenido. Es decir, hay hoteles en el Pirineo y hoteles en Asturias, en Cantabria y demás, que han tenido unos muy buenos resultados. Y era algo que era lógico. O sea, viendo un poco lo que íbamos aprendiendo de toda la pandemia, por eso digo que viendo esos nuevos focos donde teníamos que fijarnos, lo que sí estábamos viendo era que era una oportunidad. Ojo, una oportunidad porque había mucho cliente que en otros momentos pues, se podría ir a vacacionar o podría irse fuera de España y que sin embargo ha decidido el quedarse dentro de la península y viajar a este tipo de destinos. Con lo cual, por ahí era algo que era previsible y es algo que creo que aquellos que han estado más o menos listos lo han trabajado bastante bien. Por otro lado, hemos tenido destinos en los que el mes de julio no terminó de arrancar y sí que la parte final de julio y agosto, en los vacacionales, pues ha funcionado medianamente bien, ¿vale? Entonces, el resultado es que hemos tenido que sacrificar mucho precio medio en general, incluso en esos meses, éramos todos conscientes de ello. A nivel de ocupación, se han hecho en vacacional, sobre todo, ocupaciones dignas, nada que ver con lo que veníamos trabajando, pero sí ocupaciones dignas, y nos ha dejado un poco la marca de la casa de qué es lo que nos vamos a encontrar, por lo menos de cara desde marzo, que es un poco donde todos tenemos un poco ese botón de decir, oye, esto debería de empezar en marzo, sobre todo los que estamos fijando en el mercado nacional, es decir, de marzo hasta el mes de junio y de junio en adelante el verano. Tenemos como dos, mentalmente yo creo que todo el mundo está preparando como de marzo hasta junio y de junio en adelante. A ver cómo va de marzo a junio. Bueno, pues de marzo a junio lo normal es que tengamos mercado nacional, un mercado nacional muy tocado, en el que la gente quiera moverse, pero que la volatilidad de la reserva siga siendo muy importante, con lo cual tu pick-up de última hora va a ser muy alto, tu on-the-book lo tienes que gestionar de alguna manera para intentar garantizarte por lo menos un margen de 7 días o de 10 días para poder gestionar algo o hacer alguna cosa distintas. Incentivar mucho aquellas tarifas que te ofrecen justamente esto, quizá las semiflexibles, no hacer ahora una tarifa no reembolsable porque creo que no tiene sentido, pero sí una semi, que me dejas que compre ahora y que hasta 7 o 15 días antes de esa fecha te la pueda cancelar sin gastos. De esa manera creo que podríamos tener más o menos un ratio de cancelaciones quizá controlado a última hora. Y sobre todo, lo que tenemos es la duda de lo que pasa con los mercados, con el mercado Schengen sobre todo, porque desde luego el mercado asiático y el mercado americano, yo lamentablemente creo que los que tengan una cuota de mercado dentro de su negocio, de mercado americano o asiático, lo va a pasar mal hasta 2022. Creo que hasta 2022 que la vacuna esté, que ganemos todos en confianza y que de alguna manera volvamos a estar dentro de lo que sí que podría ser una normalidad a la hora de viajar. La cosa buena, el mercado Schengen, si funciona, se abre. Muchos de estos alemanes, ingleses, franceses, holandeses, que antes viajaban también a destinos Asia, Caribe y demás, pues igual muchos de ellos decidan quedarse en Europa y podamos ver que nos ayudan a mantener un poco las perspectivas de datos, sobre todo en ocupación, de cara a julio, agosto y septiembre. Yo hace un tiempo escribí un post hablando de la teoría del oso y de la cueva. Sigo pensando que muchos hoteleros de este país tienen lo que se merecen. Lo siento, claro. Pero cuando te metes en la cueva y te piensas que esta guerra no va contigo y tienes con perdón, pelotas de quitar tu channel manager, de desconectar el PMS porque es un gasto y de meter al 80% de tu plantilla de ventas en un ERTE, es que lo que te pase en primavera y en verano no te importa mucho y entonces tendrás que consolarte con lo que te quede.
Bueno, Marta, está saliendo el Chema que conocemos, ¿verdad? Claro, sí, me encanta. Sí, sí, claro que sí. Hombre, es una realidad. Sí. Es una realidad. Bueno, en nuestro caso, bueno, yo desde verano para aquí he visto en varios foros y en varias publicaciones y tal, bueno, pues que en muchos lados se planteaba cuál debería ser el nuevo KPI, si nos deberíamos de replantear el KPI bueno, y entonces se hablaba del profit y se hablaba del net RevPAR y todas estas cosas, ¿no? Lo cual está muy bien. En mi caso, mi experiencia es que hemos vuelto atrás. O sea, en mi caso y en mi experiencia se vuelve a mirar la ocupación. O sea, cuántos puntos de ocupación tenemos y en función de la ocupación, pues en algunos casos abrimos hoteles o no. Tenemos un hotel en particular que desde el 1 de octubre estamos abriendo nada más los fines de semana, viernes y sábado, y el jueves se decide en función al número de habitaciones que hayamos vendido si abrimos o no abrimos. Entonces, de momento hemos abierto todos los fines de semana, menos uno, que el jueves hubo que llamar a los clientes, pero basado en el número de habitaciones vendidas. O sea que para mí esto es un paso atrás, es una vuelta al periodo sí, neolítico, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque sabemos que el precio es, bueno, pues no podemos, no vamos a ganar más clientes bajando el precio porque van a ser los mismos, pero tampoco podemos permitirnos estar allí, mantener el nivel, porque entonces tampoco cazamos nada, ¿no? Entonces, para mí, así como la frase que ponías de inicio del webinar de si va a ser un infierno, pues hombre, yo creo que ya el infierno lo está siendo ahora. Estamos perdiendo toda la carrera que habíamos ganado y todos esos puntos que habíamos ganado en implementar la cultura del revenue en nuestros establecimientos, con nuestros equipos, se ha esfumado así de golpe. Entonces, bueno, esperemos que en cuanto vuelva la demanda podamos volver a resurgir, pero vamos, está difícil, está difícil. En mi caso en particular, y es una pena, es una pena. Sí. Bueno, tenemos el lunes, se supone que aprueban algunas de las vacunas, los británicos se están vacunando, no vamos a hacer la broma porque no es para bromas de si te vas a vacunar o no te vas a vacunar, pero vamos, pero que va a haber vacunas, a ver si esto nos mueve un poquito. Vamos viendo un poquito lo que comentan. Sí, claro. Venga, eso, que participéis. Ha habido una que es... Vale, sí. Mi experiencia, supongo, Isa, para el tema del revenue externo, dice, fue no demasiado buena dado que no tenía en cuenta mis costes y siempre proponían precios excesivamente bajos. La empresa de revenue externo, entiendo, ¿no? Esto sí que he oído yo más antes. Ahora escucho menos. Eso has oído. Vamos a ver. A ver cómo lo digo, Isa, para que no sé quién es, ni me interesa saber quién es esa empresa externa. Pero dentro de las empresas externas de revenue hay como todo en la vida. Hay manzanas Premier, manzanas de un tipo, manzanas de otra. Bueno, pues esto a la hora de comprar los servicios y saber lo que pagas, también tienes que entenderlo y tienes que saberlo. ¿Por qué te digo esto? Mira, cuando a mí un cliente me dice que me contrata solamente porque quiere llevar o porque quiere que le asesore en la parte de la venta en el segmento online y en la parte de OTAs y especialmente en Booking Expedia, le digo que no. No por una sencilla razón. Porque si estoy contando que un Revenue Manager tiene que tener una visión global del negocio, si os estoy contando que el Revenue Manager tiene que saber de los costes del hotel, si el Revenue Manager tiene que saber de cómo está la governance interna, de cómo se relaciona la propiedad con el comercial, con el director comercial, con el de explotación y con el director y con el jefe de recepción. Si os estoy contando siempre que el Revenue Management es una cultura empresarial, y resulta que yo me voy a limitar a ponerme solamente una medallita sobre una parte ínfima de tu negocio, es que lo que cuento no tiene nada que ver con lo que pienso, o sea, con lo que realmente hago. Entonces, cuando yo entro en un negocio, entro para verlo todo. Y todo significa, si tu director comercial, si lo tienes o si no lo tienes, se ha equivocado en la firma de los contratos y estoy con un peso de FIT que no quiero tener, me va a afectar a mi venta directa, me va a afectar a mi mercado online.
Si no me meto en eso, difícilmente voy a poder controlar luego después las otras partidas. Si yo tengo que hacer campañas, quiero saber lo que implican en cuanto a costes para ti. Tengo que controlar los costes de intermediación. Tengo que tener una hoja de ruta de por qué quiero mover ciertos segmentos para conseguir ciertas cosas. Si yo esto no te lo hago entender, es que no estoy haciendo mi trabajo. Con lo cual, cuando entendáis que vais a firmar con una empresa de externalización de Revenue Management, os he vuelto a decir, el precio es una parte de todo. El precio es una parte, pero el que entre una cultura distinta es por lo que estás pagando. No estás pagando simplemente para que te mande un planning con los cambios de precio. Si eso es lo que entendemos por una empresa de externalización de revenue, no firmes, no lo hagas. O sea, o aportamos más valor o no lo aportamos. Quizá la filosofía que tenemos en B-Revenue es, igual no tenemos tantos clientes, pero sí que te puedo asegurar que con los que tenemos compromiso y nos metemos en la sala de máquinas. Y cuando nos llaman para preguntarnos por los costes, por el análisis de costes de su segmento determinado o de la parte de F&B para ver si es rentable o no rentable, o analizar si me conviene un todo incluido o no me conviene un todo incluido, vamos y se lo analizamos. Porque nuestro negocio, el optimizar tu cuenta de resultados, tu GOP, es para lo que me has contratado. O sea, cuanto tú ganes más, yo voy a ganar más. Esto es, el win-win es este. O sea que es importante elegir bien, elegir bien. Eso del boli me ha gustado porque el francés dice amén. O sea que... Porque francés, ¿sabes lo que le pasa? A ver, a francés le pasa lo mismo que me pasa a mí. Que cuando se mete, es que se mete. Entonces, las medias tintas no nos sirven. Y es verdad que en la parte de la externalización, de las empresas de externalización de revenue, como en casi todos los sitios, han hecho flaco favor a aquellas que circunscriben sus operativas justamente y únicamente para el tema de pricing. Y vuelvo a decirlo, es que es mucho más, es que esto es mucho más. Es que si tú a Marta le dices, Marta es la que sube y baja precios, te dirá, oye, mira, a ver, te voy a mandar de aquí a la luna, no sé hacia dónde, pero te voy a mandar de aquí a la luna. Porque es que nos duele, o sea, a los que estamos con mil cosas, esto nos duele. O sea que, Marta, tú que tienes tú no tienes problema externo, tú el tema lo tienes interno, tu equipo, nada, lo tenéis muy claro el tema de los costes y todo eso, o hay especialización y hay algún revenue muy especialista en precios y que le marcáis el tema. ¿Eso en las cadenas cómo funciona? Bueno, nosotros tenemos un clúster, entonces dentro del departamento hay una persona que es el revenue y hay un revenue para 8 hoteles. Ahora mismo hay 3 hoteles abiertos, entonces, bueno, nosotros tenemos otras situaciones, yo no los llamaría problemas, pero bueno, no dejamos tenemos otras realidades, ¿no? Y es que al final... aunque nosotros queramos ser una extensión del departamento de reservas del hotel, ¿no? Y que nos vean como parte del hotel, muchas veces a nosotros también nos ven como externos, ¿no? Y entonces pues hay información que se queda en el camino o que no se acaba de compartir porque a lo mejor se piensa que no es importante para tu toma de decisiones y que, bueno, pues que tienes que pelear pues también para que te la comparten, para que te vean. Entonces esto normalmente si estás en la oficina, si te puedes mover por los hoteles, si te puedes acercar, si puedes hacer una reunión y todo esto, pues es como más fácil. Hacerlo todo en remoto y a través de llamadas y de calls y tal y cual, bueno, pues se hace un poquito más complicado, ¿no? Porque bueno, pues porque tienes que estar como muy encima. Ahora mismo, pues gestionando 3 hoteles, pues a lo mejor es un poco más fácil porque tienes 3, ¿no? Pero cuando son 8, pues tienes que estar como muy pendiente de que toda esa información o esas decisiones internas que se toman dentro de los hoteles, pues también se trasladen a ti, ¿no? Y entonces, y tienes que hacer mucho hincapié en que puedas estar presente en estas decisiones, ¿no? Ya sea para la implementación de un sistema de upselling, que a veces pues se olvida pues que el departamento o el revenue también tiene que estar involucrado en este tipo de decisiones, ¿no? Y se ve más como a lo mejor un sistema operativo, un sistema que se va a gestionar desde la recepción, porque al final el upselling quien lo hace es el de la recepción, entonces ¿para qué va a estar involucrado el revenue, ¿no? Entonces nuestra problemática, nuestra causística es diferente, pero sí que es verdad que empieza todo pues por el tema de saber exactamente
qué es lo que hace un revenue manager y qué funciones y cómo puedes exprimir. Y muchas veces yo creo que es que como no se conoce suficientemente la posición o la gestión o la importancia o todo, entonces se deja un poco de lado porque, claro, muchas veces no saben cómo preguntarte, ¿no? Pues es como si tienes a un chef en casa y tú no sabes cocinar, pues ¿qué le vas a cuestionar? ¿Cómo corta el tomate, la cebolla o los ajos, ¿no? Y cada plato requiere que las patatas se corten de una forma distinta y yo no sé nada de cocina, ¿eh? O sea que estoy poniendo un ejemplo, pero entiendo lo que ves entonces si te hablan de que la patata se tiene que cortar así como que en cachos o se tiene que cortar realmente, pues depende de cómo cortes la patata, pues te saldrá el guiso de una forma o de otra, ¿no? Entonces, claro, si tú no entiendes de cocina, no le puedes exigir al cocinero pues que corte las cosas de una forma o de otra. Entonces, si la gente no entiende qué hace un revenue manager, pues tampoco no sabe qué preguntar, ¿no? Entonces, es mejor dejarlo pues encerrado pues en la subida y bajada de precios o en la generación de informes, que esta es otra, porque el revenue parece que es el que tiene que generar informes para el resto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde sí que hay que hacer un trabajo de cultura del revenue y de cross, hacer cross training, ¿no? Que la persona que está en un clúster o en el caso de Chema, pues que están externos al hotel, vea la realidad del hotel, porque también tengo que decir que hay gente en mi departamento que a lo mejor no ha trabajado nunca en un hotel, entonces está bien coger a la persona y llevarla a una recepción, llevarla a un departamento de eventos para que vean la realidad, igualmente la persona en el hotel que venga al clúster y vea también cómo trabajamos, ¿no? Entonces, al final, lo de siempre, todos estamos en el mismo barco y todos tendremos que navegar hacia el mismo objetivo, ¿no? Pero ahí también me sale a mí la fuerza que llevo dentro. Fíjate, Félix, fíjate una cosa que apunta Marta y que es fundamental, que es la información, la transversalidad. Transversalidad, esto que las empresas debería de ser básico y resulta que tienes un departamento al lado que trabaja con una información que para ti sería vital y que ni siquiera en muchos casos te enteras de cómo va la película. Y la governance que tienes que tener, el sistema de comunicación interno y, por supuesto, la cuarta, que sería la parte de la cultura empresarial, de la cultura del revenue dentro de todo el organigrama del organigrama del hotel. Porque, fíjate, transversal, si tú tienes esos informes, a mí me ha pasado en una grandísima empresa de este país, que el departamento de marketing trabajaba con unos informes y con unas herramientas que el departamento de revenue no tenía ni conocimiento de las mismas. Y viceversa. Revenue trabajaba con unas herramientas que hubieran sido fundamentales para ver el ROI de las inversiones en marketing que estaban haciendo en esa empresa y no las tenían. Y yo pregunté, oye, ¿y cómo hacéis cuando gastáis toda esta pasta, que eran miles y miles de euros, cómo hacéis para saber si realmente la conversión ha sido gracias a ese tipo de campañas o esta? Y dije, o sea, apaga y vámonos. Y están uno en una planta y otro en otra planta. Entonces, cuando pasa esto es que hay un fallo de comunicación. Por eso, la comunicación es muy importante, el establecer el rol que tiene cada uno de los departamentos es muy importante, porque si no, con perdón, pero las leches siempre suelen llover para los mismos lados. Cuando las cosas van mal, el departamento de revenue se las suele llevar. Cuando las cosas van bien es que el director lo ha hecho de perlas, o el director comercial. Ni somos tan malos ni somos tan buenos, ¿vale? Entonces, cuando tú esto lo repartes como realmente toca, pues y haces a todo el mundo partícipe de lo que es la estrategia, es todo mucho más fácil. Y esto significa ceder en información. Cuando tú a un jefe de recepción le pides que haga un trabajo en el tema de upselling o en la recopilación de datos, le tienes que explicar para qué es. Y los fumados que están metidos muchas veces, como nos dicen, no es que los de revenue están ahí metidos, no sé qué hacen, pero bueno, pues esos fumados están trabajando con una estrategia en la que tú eres parte fundamental y en la que de vez en cuando conviene que sepas lo que estamos haciendo, que te lleguen los números, que te lleguen los datos. Y el director tiene que saber también, no es que yo soy un director, pero soy más, me ocupo más de la parte experiencial del hotel y de la gestión que de la parte de la venta. Pues para mí eso está mal. Igual en muchas cadenas dicen, no, es que los quiero para que hagan esto. Bueno, pues para mí está mal. Un director tiene que saber de la venta y tiene que saber de revenue. O
sea, tiene que saber de cómo una estrategia de revenue es eficaz o no. Y la parte de explotación exactamente igual, porque tiene que formar parte de esas reuniones, de esos briefings que tú tienes que tener. Entonces, el tener una governance que funciona hace que las cosas funcionen mejor en una empresa. Nosotros inventamos un índice que se llama IP, índice de permeabilidad empresarial, en el que analizamos 10 puntos, hacemos un checklist con 10 puntos. Además, durante estos meses me he atrevido a hacerlo gratuito, para que aquel que no sabe lo que tiene en casa me mande un correo y me diga, oye, Chema, tengo este hotel, te mando las 10 preguntitas con los 10 puntos y te voy a dar una nota y te voy a decir, mira, tu IP es del 5, sobre 10 es un 5, o sea que tienes trabajo que hacer. ¿Por qué? Porque no tienes tecnología apropiada o ajustada, o tienes por encima o por debajo, porque tu gente no se habla, porque no tienes cultura de venta, porque no tienes los briefings bien preparados, porque no, o sea, eso es lo que hacemos, analizar para decirte, oye, te lo puedes tomar en serio, no, pero cualquier cosa que vayas a meter en tu empresa e intentes poner en marcha, te va a hacer aguas. ¿Por qué? Porque no estás preparado. Porque si resulta que me contratas a Chema Herrero, ¿vale? Oye, mañana me contratáis, perfecto, muy bien, fantástico. Me meto y veo que el de operaciones le está poniendo la zancadilla al director comercial, que el director comercial no se lleva con la propiedad, que los recepcionistas no aguantan al jefe de recepción, que pues es que no es que metas al Chema Herrero, es que necesitas un milagro para que tu hotel funcione, amigo mío. Entonces, o empiezas por la base o mala María. Nada, Marta, Chema ha hecho un cierre estupendo. ¿Algún comentario más y cerramos en punto? Vamos, a mí me ha gustado, de Chema, por ejemplo, me ha gustado el tema de decir, oye, mira, hasta marzo lo tenemos, estamos jodidos, ¿no? Luego ya viene la primavera, que a ver si respiramos un poquito, y además el cliente español está un poco tocado, y además económicamente, efectivamente, los consumidores estamos tocados, y luego ya pues a ver si empieza a hacer efecto todas estas vacunas y estas historias, y empezamos antes de que dentro de 2 años vengan los coreanos, japoneses y los americanos, ¿no? Marta, te cierras tú el tema. No, esperemos que así sea, que a partir de marzo pues podamos empezar a ver una recuperación, al menos en algunos destinos y en algunos hoteles. Nada, no perder la esperanza e intentar buscar las cosas positivas, que de todo se aprende. Nuestro lema, los 4 que hemos estado retén desde el principio, nuestro lema ha sido ¿y lo que estamos aprendiendo? Esa es nuestra frase, porque estamos aprendiendo un montón de todos lados, con lo cual, bueno, pues eso también nos hace renovarnos y bueno, como dice la frase, renovarse o morir, ¿no? Así que a seguir para adelante, luchando, y nadie dijo que fuera fácil, pero bueno, hay que buscarle la diversión. Estupendo. Oye, os voy a hacer una cosilla. Os he puesto un enlace a una encuesta de una pregunta. ¿Qué tal ha estado el webinar? ¿Bien, regular o mal? O sea que es fácil, ¿no? La tenéis en el chat. Y nada, eso, lo que estáis comentando es que, bueno, que os ha gustado en principio, con lo cual a los asistentes, así que muchísimas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Marta y Chema. La verdad es que no se había tenido un webinar nunca, pero vamos, pues esto es para repetir, y estamos preparando alguna cosilla para enero, o sea que fenomenal. Pues muchas gracias, y venga, y que vamos a ver si llegamos a las uvas. Nos tomamos las uvas, la copa de cava, le damos carpetazo a este 2020 y venga, y al 2021 con fuerza.